24, verso 20, Josué 24, 20. Vamos a compartir una porción ahí, luego nos vamos a mover a otro texto. El Señor ha tenido a bien llevarnos a este pasaje para compartir una enseñanza con su pueblo. Josué en el capítulo 24 ya estaba en su proceso de despedida del pueblo, había logrado el objetivo de haber estado a los pies de Moisés sirviéndole, colaborando, había hecho la transición de la partida de Moisés y había tomado el liderazgo delegado, impuesto por Dios y por Moisés para guiar el pueblo hasta la tierra prometida y posteriormente pues también hacer la repartición de las tierras, que se ubicaran las tribus y haberse completado esta promesa que Dios había hecho desde más de 400 años atrás a este pueblo. Pero como todo hombre en esta tierra que se cumple un ciclo, un periodo, un tiempo, pues tiene que partir. También Josué debía partir y entonces pues comienza a preparar su partida y dice la palabra Josué 24:20: si dejareis a Jehová y si sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os haya hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. O sea, confirmaron por segunda vez. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestros corazones a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. En esos pequeños versículos hay 3 veces el pueblo afirma, asiente, confirma delante de Josué de que no se iría tras dioses ajenos, que no se desviaría del propósito, que se mantendría sirviendo solamente a Dios. Y hay una conversación ahí de advertencia de Josué, pero también de un planteamiento de carácter, de determinación del pueblo. Y hasta ahí todo muy bien en esa parte de este encuentro de Josué con el pueblo. Pero un poquitito más adelante, el libro que sigue, Jueces 2, ya lo que es el tiempo exactamente de la muerte de Josué, o sea, no había pasado mucho tiempo después de este tiempo. Jueces 2, verso 7, dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, una continuidad del texto anterior, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, o sea, todo el equipo de colaboración, de liderazgo que estuvo con Josué, siguiendo la misma línea. El pueblo siguió esa dirección después de la partida de Josué. Dice: los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y aquí viene un pero, y alguien dijo una vez que sí, pero es no. Verso 8: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, o sea, en Timmat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, todos los contemporáneos a Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí comienza el problema, cuando se pierde el hilo,
cuando se pierde la constancia, la consistencia, el seguimiento en algo. Y dice el título de esta parte que voy a leer ahora: apostasía de Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. La advertencia o las advertencias que Josué les había hecho. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, estos eran dioses. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual os entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. El mismo Dios los entregó, los vendió. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. Hoy el mismo Dios que les había guardado, protegido, prosperado, se había levantado Dios en contra de ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y meditando un poquito en esta palabra y viendo cómo cuando se rompe la continuidad de algún proceso, cómo se desploma todo lo que estaba sustentado antes de. Y lo vemos en lo natural, vemos como empresas que son prósperas, que han trascendido cierto tiempo, pero han estado ancladas solamente en la dirección, en la cabeza del dueño, del administrador, del líder, y este no ha hecho una preparación de una continuidad, de un relevo, y entonces pues se va la empresa a la deriva porque no hubo un cambio de mando, porque no hubo una transición para poder llevar el proceso. Y vemos incluso en la Biblia cómo Moisés pasó la antorcha a Josué. Sin embargo, a partir de Josué es que no hay una continuidad. Y entonces pues acabamos de leer lo que ocurrió. David pasó el mando a Salomón y hubo una continuidad del reino, 40 años más. Después de Salomón hubo problemas y muchos. Elías pasó el mando, hubo una transferencia a Eliseo y hubo una continuidad de la profecía. Jesús, que es el máximo y mayor ejemplo, hizo una transferencia, preparó un equipo de 12, los entrenó, los capacitó, los delegó, los envió, los respaldó. Y hoy hay iglesia porque eso sucedió. Hay continuidad del propósito porque hubo un cambio de mando. Por eso Jesús, orando por usted y por mí, en Juan 17, diciéndole al Señor delante de sus discípulos: no solamente oro por ellos o por estos, sino por los que han de creer en mí a través de la palabra de ellos. Nos alcanzó en esa promesa. Entonces, a veces vemos ciertos liderazgos muy buenos en el sentido de la dirección, de la administración, de la impartición, de la gestión de las cosas. Sin embargo, en ese pequeño detalle ocurre como ocurrió uno de nuestros líderes políticos, que tuvo gran trascendencia, gran trayectoria, pero fue el único. No hubo un relevo y como consecuencia partió el líder, y aquí hablo de que partió del verbo ir, se fue, murió, pero así mismo se partió, o sea, se volvió nada el partido, como el nombre lo dice, se partió, porque no hubo un paso generacional de mando, de preparación, de liderazgo, de transferir principios, valores, estrategias. Y
cada uno de nosotros de alguna manera, ya sea en lo espiritual, en lo secular, en lo empresarial, dirigimos, tomamos decisiones, somos empleados o empleadores, somos parte de un equipo, somos solamente un eslabón de una gran cadena. Y es necesario que revisemos a quién estamos preparando, a quién estamos transfiriendo, a quién estamos impartiendo, cómo se está dando ese liderazgo a la generación que sigue, porque estamos hoy, mañana no sabemos, y como consecuencia entonces pudiera afectarse el propósito si nosotros no vamos preparando un equipo, si no vamos preparando a quien pasarle la antorcha. Pablo después que bregó tanto y que le fue incluso mal con gran parte de su equipo, al final Dios guardó a Timoteo para que pudiera pasarle la antorcha y delegarle y confiarle el ministerio. Y no es que le pasemos el mando al que nos quede más cerca, pero Dios mismo va mostrando hombres y mujeres con disposición, sobre todo, no necesariamente con capacidad. La capacitación se puede ir trabajando, pero sí la determinación, el carácter, el corazón para las cosas. Y es necesario que nos revisemos, porque repito, muchos han levantado grandes liderazgos, grandes ministerios, grandes empresas, grandes proyectos, pero ¿qué ha pasado después? Se derrumba, se cae. Y si vemos las empresas que han trascendido por décadas, por cientos de años alguna, ha habido un traspaso generacional. Si vemos ministerios que han trascendido por tiempos, es porque ha habido un paso de la antorcha. Y Dios mismo va mostrando a quienes, sobre todo los que tienen corazón. Fue el mismo Dios que le dijo a Moisés, que le sugirió a Josué. Fue Dios mismo que le dijo, este es el hombre que va a continuar. Pero después de Josué entonces hubo problema. Poco tiempo después no hubo una continuidad y como consecuencia el pueblo entonces sufrió las consecuencias de su comportamiento contrario a Dios, siguiendo otros dioses. Entonces, el peligro de no delegar, de no ir preparando, algunos se creen únicos, se creen exclusivos en un área determinada. Y por el contrario, debemos estar abiertos al cambio, abiertos al paso de mando, abiertos a la capacitación, a la enseñanza, a la delegación, a la instrucción, al seguimiento, al acompañamiento, para que entonces otros puedan continuar la obra, otros puedan continuar dirigiendo la empresa, el proyecto, otros puedan continuar el propósito. Y por eso necesitamos tener los ojos bien enfocados para poder ver quiénes son esos que Dios mismo se ha hecho provisión. Dios mismo los ha puesto cerca. Algunos hasta muy silentes, tranquilos, pero con corazones dispuestos, viendo, aprendiendo. Pero no aprendiendo para dar un golpe de estado. No. No aprendiendo para ponerte un pie y que te caigas. Para entonces, no. Aprendiendo para ayudarte. Aprendiendo para colaborarte. Aprendiendo para hacer ayuda. Aprendiendo para hacer equipo, para hacer sinergia y entonces empujar el propósito. Aprendiendo para cuando llegue el tiempo del Señor poder hacer la transición. Pero necesitamos de un liderazgo que tenga los ojos puestos en el propósito, el corazón puesto en el propósito para poder ver esas cosas y poder entonces que haya una continuidad y que no se afecte el proceso,
que Dios está llevando y que quiere continuar y que va a continuar. Y es importante que podamos vernos a quién estamos capacitando. La delegación la hace el Señor. Él es el que llama, Él es el que te aparta. Él es el que te selecciona. Como dijo, apartadme a Saulo. Ya Dios lo tenía visto, independientemente de que Saulo andaba en otras cosas. Andaba contrario al propósito, andaba haciendo guerra al propósito. Pero Dios sabía el corazón que había en él, la determinación que había en él y lo que Dios podía hacer en él primero y luego a través de él. Entonces es necesario que podamos estar enfocados en cómo poder continuar la obra. Si yo mañana no puedo seguir, ¿quién seguirá? ¿Es uno de mis hijos? ¿Es uno de mis hermanos? ¿Quién es? Entonces, como no lo sabemos, necesitamos preparar equipo, necesitamos formar hombres y mujeres, primero con corazón, con disposición, para continuar el propósito, para que la obra no se detenga, para que el propósito pueda cumplirse, para que el nombre del Señor sea muy glorificado. Y ciertamente que a muchos les cuesta desmontarse de esa plataforma, de esa posición visible en la que están, en la que se creen quizás exclusivos, únicos, determinantes, y pudiera ser, pero eso es en un periodo, no es para siempre, y como no es para siempre, entonces hay que verse en los demás, hay que ayudar a que los demás no cometan los errores que nosotros hemos cometido, las faltas que hemos cometido, para que entonces ellos cometerán las suyas propias, pero que le demos el acompañamiento, que le demos el seguimiento y que de una manera íntegra podamos vernos, y no es que nos veamos clonados o replicados, cada uno actuará conforme a su forma, a su estilo, pero enfocado en el propósito, que no se afecte el propósito, lo importante es el propósito. Y el Señor en este día pues ha tenido a bien compartirnos esta palabra sobre el peligro de no delegar, de no preparar, de no capacitar, de no vernos en un momento dado quizás sentados y ver nuestros hijos naturales o espirituales llevando la antorcha, siguiendo el legado, continuando con la obra que Dios nos ha encomendado. Y para ello pues necesitamos saber de que es lo que Dios quiere que ocurra, es lo que Dios quiere que suceda, de que nosotros podamos cumplir el tiempo, el periodo, la dispensación que nos ha tocado, pero que podamos preparar, que podamos ayudar a otros a que estén listos para tomar la antorcha en cualquier momento, para que pueda haber una continuidad, para que el propósito no se detenga y que si Cristo no viene antes, podamos nosotros continuar la obra a la que hemos sido encomendados. Pero la obra no es nuestra, a nosotros nos toca un tiempo, un periodo, nos toca un tramo, un track, les toca a otros seguir, porque la obra es del Señor. Solo somos honrados de parte de Él en que podemos formar parte por un tiempo corto, pero la obra tiene que continuar, y para que pueda continuar necesitamos nosotros aprender a delegar, aprender a entregar, aprender a que otros pueden hacerlo igual o quizás mejor que nosotros. Así que guardémonos de ese peligro de no saber, de no enfocarnos en poder delegar para la continuidad.
del propósito.